Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. Bienvenidos a un podcast más de Zona Psique. Y bueno, en este podcast estamos reivindicando lo que es el ciclo de la mente criminal. Como anteriormente vimos, pues la biografía y parte de la obra de Charles Manson. En esta ocasión vamos a hablar de Ted Bundy. Bueno, Ted Bundy, como sabemos, fue un asesino en serie, digamos el más prolífico de Estados Unidos, ¿no? De alguna forma vamos a indagar un poco en su biografía y sobre todo en su psique, ¿no? Les voy a comentar también 5 cosas que probablemente no sabían de este personaje. Y para esto pues me va a hacer compañía y colaboración la maestra Verónica Ordeñana, que es psicoanalista en la ciudad de Puebla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, Carlos, por otra cápsula más acá, por otro espacio de compartir contigo. Y bueno, como tú lo dijiste, es el ciclo para hablar de los asesinos seriales. Hay un montón, ¿no? La cultura estadounidense ha sido como un cultivo ahí bastante interesante a dimensionar, que ha proliferado o ha tenido mayor impacto para que se susciten, ¿no?, estos sujetos con estas singularidades en su constitución psíquica, que bueno, se les ha acuñado estos distintivos de nombrárseles como asesinos seriales. Así es. Y bueno, para comenzar, pues vamos a hablar de que es un tema controversial, ¿no? Como un aviso para que las personas que sean sensibles a estos temas, pues que puedan tomar la mejor decisión, ¿no? Y muchos pensamos, o se llega a pensar que conocemos sobre Ted Bundy, pero hay cosas que en su momento no se quisieron decir porque eran muy controversiales para la sociedad de aquella época. Actualmente, pues ya se han comentado, ¿no? Y bueno, Ted Bundy es controversial porque tras el lanzamiento de la película Durmiendo con el asesino, su historia fue un caso todavía generando más controversia, ¿no? Entonces, dijésemos, esta controversia llega hasta hoy, hasta la fecha, ¿no? Entonces, y también algo controversial dentro de su vida es que fue el crush de muchas chicas, ¿no? Generó un club de fans en lo que fue su juicio. Pues cuando él salía de los juzgados, había pancartas con chicas deseándole lo mejor, ¿no? Chicas que estaban enamoradas de él precisamente. Entonces eso fue también parte de la controversia, ¿no? Que Ted Bundy obsesionó a la mente femenina, siendo que estas chicas sabían que él había matado a más de 50 mujeres, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ese es uno de los efectos más interesantes que tenemos con Ted Bundy, porque de algún modo él jugó una estrategia bastante interesante y lo que desencajó mucho a los perfiladores. Bueno, en ese tiempo se iniciaba con esta, digamos, campo de la psicología, ¿no? De empezar a comprender, ¿no? A comprender y a diseñar como no los quiero modus decir una operandi, especialidad, ¿no? Ajá, digamos, como comprender las mentes de estos criminales, ¿no? Y crear una instancia, ¿no? Para poder darles cabida y sobre todo seleccionar y también contar con un perfil de, digamos, los agentes que pudiesen tener ciertos cuidados al momento de perfilar a los asesinos, ¿no? Porque siempre se corre el riesgo, se ha dicho, que cuanto más cercano uno es a ellos, uno puede convertirse también en un monstruo, sí, ¿no? Sí, entonces, esos son como los riesgos de los perfiladores que tienen al poder entrevistar como a estos asesinos seriales. Y bueno, si estamos hablando de los años 70, como tal no había un campo, ¿no? Como tal no había una agencia que diera
lugar a todo esto, ¿no? Y una pronta resolución, ¿no? De hecho, apenas Ujú. estaba como comprendiendo qué es lo que proliferaba o qué es lo que detonaba, ¿no? Estas conductas, ¿no? En los sujetos para convertirse en un asesino serial. Justamente estaba en el momento de comprender toda su constitución psíquica, Así toda la es. historia familiar, ¿no? Todos los factores de estrés, etcétera, todos estos componentes que creaban este caldo de cultivo, como ya lo señalaba, para que pudieran pasar al acto y asesinar a otro, ¿no? Así es. Entonces, como no había los elementos necesarios, pues por eso también algunos asesinos seriales o tardaron en ser descubiertos, ¿no? O Ujú. nunca fueron descubiertos, ¿no? Que el que Y más por ahí, tardó, perdón, el que más tardó en ser descubierto fue bueno, uno que tenía 3 siglas en inglés, pero a este cuate tardaron 20 años en encontrarlo, ¿no? Sí, sí, es algo. sí, claro. Una de las cosas, bueno, es que estaba viendo un documental en Netflix. Hay dos documentales en relación a Ted Bundy. Sí. Eh, eh, que uno es como las últimas confesiones, Ujú. ¿no? Que gira en torno a uno de los últimos perfiladores que lo entrevistó y bueno, con el cual sí quiso hablar, porque la mayoría se negaba, ¿no? Se negaba a dar entrevistas, etcétera, Así a es. pesar de que algunas televisoras también le ofrecían dinero y no era poca cantidad para esa época, siempre se negó, ¿no? Salvo con Sí, este perfilador o algo ahí, pero no dejó de jugar hasta el último instante de su vida, ¿no? sí. Y hay algo interesante como lo que mencionabas de las personas que analizan a los asesinos en serie, de alguna forma tienen algo en el gusto de, pero aquí la diferencia, ¿no? Es que, por ejemplo, un criminólogo va a utilizar todo su conocimiento para evitar precisamente que sigan aconteciendo estos asesinatos. Es decir, tienen una mente criminal, pero a favor de lo social, ¿no? Por así decirlo. Algo interesante también en Ted Bundy, de las cosas que yo les estaba comentando, es que es considerado uno de los asesinos más crueles de la historia, ¿no? Por sus crímenes y porque no solo porque llegó a llevar una vida normal, sino que fue descubierto, ¿no? Y cuando fue descubierto, pues él parecía todavía más normal, ¿no? Tú lo veías en los juicios y platicando como si nada sobre sus crímenes. Llegó a ser inclusive hasta arrogante, ¿no? En algún momento él estudió leyes, él no quiso que lo defendiese un abogado por ley, se Uh -huh. autodefendió, por así decirlo, y el juez, algo que el juez impactó en decir fue que dijo, usted hubiera sido un gran abogado si no se hubiera dedicado a matar gente, ¿no? Entonces fue algo que conmocionó precisamente al juzgado de su época. De las otras cosas interesantes que les iba a comentar es que también en algún momento él pensó en suicidarse. Ted Bundy llegó una ocasión a quitarse la vida para no llegar precisamente a la silla eléctrica, porque pues precisamente como conocemos en Estados Unidos, pues sí hay pena de muerte, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Pero Bueno, Ted Bundy es muy controversial, por ahí se decía que incluso fue como uno de los modelos que permitieron diseñar ciertas pruebas, ¿no? Psicométricas y demás, como el 5 factores de la personalidad, en donde uno de las eminencias en este momento mencionaba que él lo que hacía finalmente como un psicópata, ¿no? No, como un sociópata, perdón, ¿no? Eh, y que incluso dentro de los estándares o los rasgos que componía, ¿no? Como que rompía muchas reglas. sí, Porque una de las cosas que alegaba Ted Bundy era en decir justamente que no era una persona loca como todos lo categorizaban o lo catalogaban. No necesitas estar loco para asesinar. sí, Entonces esa es una cosa bastante interesante de denunciar, porque él, por medio de estas entrevistas, sí, más allá de la ficción y demás, ¿no? Del documental que pueden apreciar en Netflix, que se llama Las Últimas Confesiones, uh-huh, deja entrever que
asesino serial tiene como, de acuerdo a su personalidad, ciertos puntos de quiebre, ¿no? Que es donde pueden ser apresados por su propia voluntad. Así es. Porque se conviertan estúpidos por su egolatría, ¿no? O por confiarse, o Cometen algún error, sí. ¿no? Digamos, que se conviertan estúpidos al momento de nos invade, Incluso ¿no? hay una teoría actual que dice que cometen un error de forma inconsciente para ser capturados. O sea, de alguna forma ya quieren ser capturados, porque en el momento de la captura, por lo regular de los asesinos en serie, ellos les excita estar la atención de los demás. Es muy excitante para ellos. El comentar sus crímenes, el documentar todo eso, es como, se sienten como sabios, como eruditos, ¿no? Sí, o sea, te digo, con Ted Bundy es muy interesante porque él, al momento de ser apresado, y como tú señalabas, él no se dejó apresar o, digamos, pareciera que no cometió ningún error. Es por su ex esposa, ¿no? Así es. Que va como asociando ciertas noticias que van dando, ¿no? De los asesinatos, que dice, bueno, este puede ser, ¿no? Pero lo interesante con él es que nunca enuncia y se asume como culpable. Eso es lo interesante de Ted Bundy, ¿no? Y todos los alegatos que tiene, porque previo a ser asesino, ¿no? Sí cursó la carrera de Derecho, ¿no? Y que finalmente dentro de la cárcel, bueno, proliferó, ¿no? Porque dentro de estas entrevistas era muy curioso que los mismos presos se dirigían a Ted o solicitaban su orientación, Sí. ¿no? Por la gran estratega que Y es era. que era muy bueno en leyes, pero lastimosamente cometió el error de no cuidar su salud mental, ¿no? Bueno, como dices, todos los asesinos en serie tienen una lógica que no se entiende a primera vista. Esta lógica tiene que ver con muchos de lo que ellos consideran símbolos, ¿no? Habrá un asesino en serie, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que les regalaba esta obra. Es un libro que se llama El perfume, donde precisamente en la historia se desarrolla la historia de un asesino, ¿no? Entonces este chico regalaba la obra a la que fuera la víctima, ¿no? Entonces tienen una connotación en cuanto a símbolos propios, ¿no? Que ellos determinan como si fuese una obra de arte su vida, ¿no? Vamos a hacer una pintura con estos trazos, por así decirlo, y al final nos dejamos capturar para que vean mi obra. Esa es una lógica de mente, por así decirlo, ¿no? Y como sabemos, pues Ted Bundy secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes en la época de los 70, ¿no? Y se dice que posiblemente antes. Entonces era un asesino que tenía esto de la excitación sexual mezclado con el acto ya del asesinato. Entonces fue de los más agresivos en su época. Y yo creo que de hasta hoy, ¿no? Este chico se quedaba días sin dormir esperando a víctimas, ¿no? Entonces, si era una mente secuaz, buscaba al por mayor obtener su placer, ¿no? Por lo regular eran en su mayoría jóvenes universitarias, precisamente, que acudían a fiestas y después de esas fiestas pues ya llegaban cansadas, ¿no? O borrachas, o dopadas, y pues él hacía lo suyo. Esa parte, ¿cómo es? Claro, finalmente es buscar un objeto vulnerable y expuesto, ¿no? Siempre se ha proliferado la idea que la mujer es el sexo débil y por consiguiente es como el objeto más fácil de cazar, ¿no? La cuestión es que cada asesino serial tiene su sello y una tipología, ¿no? En cuanto a las víctimas. Hay algunos más organizados, hay otros desorganizados, de acuerdo a las clasificaciones que van haciendo los perfiladores. Así es. Y van buscando que no todos, lo que es difícil para algunos asesinos seriales encontrarlos o poder apresarlos, es que algunos no siguen como ciertos patrones, ¿no? O sea, no tienen una tipología.
Sí. y eso es como más difícil de establecer cuál es como el modus operandi que los lleva a llevar el acto de asesinar a otro. O son más simbólicos. Cuando son más profundamente simbólicos, es más difícil para la policía dar con ellos, ¿no? Claro, bueno, finalmente es como comprender primero la constitución psíquica y con base a ello es de algún modo identificarse con el asesino para poder eh, visualizar o dimensionar qué es lo que sigue, cuáles serían sus pasos, ¿no? Por Uh-huh. eso te digo, se corre el riesgo de que el perfilador se convierta en el monstruo, ¿no? Así es. Porque muchas veces se dice que para atrapar, como lo hizo Ted Bundy con este perfilador, es que para poder atraparlo en algunos casos, algunos asesinos, es que el perfilador se convierta en el asesino, Uh-huh. Sí, también ¿no? hay algunos casos, Entonces, ¿no? claro, hay cierta seducción y hay cierto juego. Creo que en el caso de Ted Bundy, más la excitación de eso, si hay una condición de control es esto, la manipulación en el juego, ¿no? Se le caracterizaba como un mentiroso Compulsivo. empedernido, ¿no? Compulsivo, pero mira, si nos vamos al psicoanálisis, que no hay verdad y no hay mentira, ¿no? O todo mentiroso dice la verdad, creo que Uh-huh. Ted Bundy en las entrevistas fue diciendo y enunciando cierta verdad de sí, jugándose en este telón de la mentira. Solo Sí, era cuestión de buscar quién estaba a su altura para, ¿no? Poderlo hacer hablar o para poder así es. comprender, porque se caracterizaba de ser distinto a los demás. Uno, no se consideraba un loco. Dos, cuestionaba justamente este estatus de la salud mental, me parece. Sí, No necesita ser inestable mentalmente para poder asesinar. Hay muchos que asesinan bajo ciertas justificaciones, ¿no? Se pero dicen completamente o nos decimos completamente racionales y asesinamos justificándonos en las leyes. Y el pro- curioso que haya estudiado justamente el derecho, ¿no? O sí, sea, es que, bueno, ahí hubo ciertas motivaciones que le llevaron a estudiar, pero era más grande esta motivación inconsciente de destruir, de asesinar, de gozar esta cuestión. Eh, Algo que se declara en los asesinos en serie, pues es que son muy inteligentes en el sentido de que saben mentir, ¿no? El saber mentir requiere una inteligencia, entonces es un grado de inteligencia el que él desarrolló, pero de alguna forma él negó todo esto durante más de una década, ¿no? Negó todos sus asesinatos, homicidios y muertes en 7 condados, ¿no? Entonces se desconocía entre el 74 y el 78 cuántas eran las víctimas reales, ¿no? Hasta que el FBI le comprueba 36 asesinatos. En realidad fueron 50 y tantos, porque él ya ni recuerda, ya ni recuerda exactamente cuántos fueron. Pero cuando el FBI le comprueba esto, pues lo condena a muerte, ejecutada en la silla eléctrica, el 24 de enero del 89, ¿no? Las víctimas de Bondi lo encontraban atractivo y carismático, que ese también fue uno de sus eh, sí, atrayentes, ¿no? Por lo general se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía ser discapacitado o estar herido de un brazo, ¿no? Fingía también ser una figura de autoridad. Luego de intimidarlas, las agredía y las llevaba a un lugar más remoto. A veces visitaba lugares donde se habían ocurrido asesinatos durante horas y cuidaba de este cadáver, ¿no? Tenía relaciones con los cadáveres, cabe decir, ¿no? Que es una de las parafilias. Y bueno, también se le conoce por destruir o por matar, ¿no? Animales. De alguna forma decapitó al menos a 12 de sus víctimas, por así decirlo, y guardó una de esas cabezas en su apartamento durante un tiempo, como un recuerdo, como un trofeo. Por eso les digo que es un caso fuerte, o sea, es un caso que no a todos les, vaya, hay que tener estómago para esto, ¿no? definitivamente, para meterse en cuestiones como perfilador, la criminología, la criminalista, todo ese campo. Y bueno, sí, dentro de la psicología, ¿por qué no? Digo, no a todos nos caen casos como estos y quién sabe qué haríamos, ¿no? Ese sí ha sido siempre el buena interrogante de el lugar del analista en Así función de es, tener a un perverso o trabajar con algunos sujetos con estas condiciones. Uh -huh. psiquismos, ¿no? Con estos
historias de vida, pues bueno, no me ha caído, la verdad, no lo sé. ¿Y qué harías, no? Sí, pues posiblemente yo no tendría el estómago para trabajar con, no posiblemente, no lo sé. Por ahora Sí. puedo decir eso, no lo sé. Es como muy atractivo, la verdad, pero una cosa es como la ficción que ves, los Sí, documentales y demás. que O ya lo sea, sí real. requieres una formación muy singular donde vuelva lo mismo, ¿no? O sea, eh, puedas hacerte todos los blindajes posibles para Es complicado, visitar el ¿no? bajo mundo, ¿no? Como dijera Ted Bundy, el abismo, por decirlo así, donde están Sí, los peces chonchos de la humanidad y poder ver como, pero es como pues decían está, Nietzsche, ¿no? Si ves tanto al abismo, después de un tiempo el abismo te observa a ti, ¿no? ándale, así mismo, ¿no? Así mismísimo. O sea, creo que una regla fundamental de aquellos que quieren convertirse en perfiladores o como analista en general, que le entra a trabajar con estos sujetos, así mismo como Nietzsche, ¿no? O sea, tiene primero que dar cuenta de su propia historia, de sus propios demonios, como para poder de alguna manera combatir el mal, ¿no? De Así alguna es. manera creerse que es el bien combatiendo el mal. Es que esa es una de las cosas bastante interesantes que pues, se pone en tela de juicio en ese documental que traducido al español son las últimas confesiones. Hay otro que no recuerdo ahora el nombre, que también está en Netflix, que se lo pueden chutar. Hay otro también por ahí que se llama Enamorándose de un asesino, Ujú. que digamos son los documentales o las entrevistas que se han hecho en torno a Ted Bundy, eh, donde los sobrevivientes hablan en relación a Ted Bundy, ¿no? Cómo es que se encontraron con él, etcétera, cuánto tiempo estuvieron y por qué sobrevivieron. O sea, también Ujú. algunos libros o documentales que se hicieron respecto a Ted Bundy es por los sobrevivientes o las sobrevivientes, ¿no? En las últimas confesiones, digamos, sí es en función de Ted Bundy y de pues todo compilación Así que se es. hizo a través del computador, ¿no? Pero no todos son de Ted Bundy propiamente. Hablan sobre Ted Bundy, ¿no? En función de las víctimas, Sí, pero hay poco por lo mismo de que Ted Bundy era muy receloso y uh, ya no le gustaba, por ejemplo, nombrar como asesino, ¿no? O sea, a mm, diferente de otros asesinos seriales que buscaban la sí, fama o que el asesinar era la posibilidad de tejer su nombre y pasar a la catapultarse. historia, Así ¿no? es. En Ted Bundy no era eso, ¿no? Justamente como señalabas. Y, Lo interesante de Ted Bundy cuando dice, bueno, ¿qué nos inicia o qué hace que sea como dar el siguiente paso? No necesariamente fue como los traumas infantiles, a pesar de que vivió en una familia muy puritana, ¿no? Y que creció como hermanos de su madre, ¿no? Porque le hicieron creer eso, sí, esas condiciones, dirá, no me llevó a actuar de esta manera, ¿no? Sin embargo, sí hablaba como de esta situación, como esta cuestión, ¿no? Pone en jaque al decir, bueno, qué pensaba acerca de la pornografía, qué es lo que se emula, ¿no? que es ahí donde Ciertas iba, revistas que sí. funcionan como instructivos. Es Ah, que mira, hay cosas que ujú. son permitidas que con la fachada de la pornografía o XD, en realidad son instructivos para novatos. Eso es como Es que es algo curioso, como, porque sí, es como la apología en la violencia que existe en los videojuegos, ¿no? Habrá que muchos no les haga mayor efecto, pero si ya tienen un antecedente violento, pues va a desactivar muchas cosas. Lo mismo sucede con la pornografía. La pornografía, ay, perdón, avionazo. Es que está pasando un avión ahorita. La pornografía en esos estados masoquistas, ¿no? Que son, cabe decir que era algo que le gustaba mucho a este asesino, el saber distinguir, ¿no? Lo real de la fantasía sexual, es muy importante, ¿no? Él le excitaban estas cuestiones y las quería llevar a cabo en la vida real, ¿no? Y de alguna forma, también algo que fue escandaloso en su época es que era también psicólogo y abogado fueron sus dos carreras que él hizo, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso él se sentía tan confiado de decir, pues yo no estoy haciendo nada, ¿no?
Lo que llamó la atención de los perfiladores, no solo para poder sacarle la verdad, en Ajá. tanto que aceptara que fue un asesino y que dio muerte a todas estas chicas para empezar y cerrar ciclos, ¿no? Es que contribuyó a perfilar a otros asesinos, Uh-huh. ¿no? Eso fue como una de las cosas interesantes a Ted Bundy y es lo que lo hace muy controversial porque no sabes si fue como la víctima o por esta cuestión de la manipulación llevó a, ¿no? Porque es una pieza muy fundamental y muy importante para la creación de estas agencias, atender las conductas y comportamientos Uh-huh. y poder perfilar otros asesinos. Entonces, de alguna manera, no se sabe si fue como estrategia de contribuir, ¿no? Para poder... Es que al final de cuentas el FBI le pidió que contribuyera hacia el conocimiento de cómo capturar a otros con su similar perfil. Y de hecho pero él porque él ayudó mostró mucho. interés por hacerlo. De hecho él O sea, ayudó él mucho al fue... FBI, ¿eh? Eso también es algo Por eso que... digo, o sea, él llamó mucho la atención, no solo para entrevistarlo a él como asesino. Ajá. Y desde ahí, desde ese lugar, nunca tuvieron respuesta, porque nunca Sí, no. aceptaría ser un Sí, asesino. él tenía como esa, bueno, este ego, ¿no? Donde tenían que verle como una figura de autoridad de alguna forma. Entonces, eso era lo que él le llamaba la atención y de alguna forma ahí el FBI encontró ese punto clave para decirle, ¿sabes qué? Necesitamos tu ayuda, a ver, dinos cómo atrapamos a este. Entonces eso le hacía elevar su ego, no sé. De alguna manera eso le hacía sentirse útil y sobre todo valorado, ¿no? Y en algunas ocasiones, cabe decir también que él irrumpía en casas, llegaba así a casas, abría las puertas como fuera y acababa a golpes con las víctimas, ¿no? Mientras dormían muchas veces. Entonces sí fue un asesino muy, dijésemos, terrible, ¿no? Ya en sus causas. Y precisamente, sí, el FBI a través de este caso aportó muchísimo para las perfilaciones criminales que hoy conocemos, ¿no? Que como tú decías, hay asesinos organizados, hay desorganizados, los más temibles pues son los organizados, ¿no? Como en el caso de Ted Bundy. Claro, y además lo que tú dices, ¿no? Ted Bundy pues parecía como un miembro de los Beatles, ¿no? Por toda esta Así es. fanitaquería, ¿no? Fanataquería que tenía, ¿no? Después de um, los juicios, ¿no? Y es curioso, mientras él era un asesino que mataba a mujeres, Es increíble, ¿no? ¿no? Sí. Tenía toda esta convención de mujeres esperándolo, ¿no? Y estaban como muy enamoradas, desde su abogada y así un montón. Y incluso Él anunciaba actualmente, que no entendía como ese efecto contradictorio, sí, ¿no? Porque de hecho todas las fotos que le hacían llegar, ¿no? Las intercambiaba con otros reos. En realidad no lo excitaba, ¿no? Ver la desnudez de una mujer. Habría como otras no. cuestiones. Es Por que eso a también él el sentido de pornografía en él lo es excitaba distinto. lo violento de un acto sexual, ¿no? También cabe decir que esto del atractivo hacia Bundy no ha acabado, ¿no? Si tú, por ejemplo, te metes a buscar en YouTube documentales sobre Ted Bundy, va a haber chicas que comentan actualmente, no, es que era muy guapo y es que, y bla, 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 y yo me lo llevo a mi casa. Dices, es Sí, por eso te increíble, ¿no? decía, ¿no? Hay un documental que se llama The Body Calling for a Killer, ¿no? Enamorándome de un asesino. Por Ajá, este encanto. O sea, eso es justamente, habría que analizar y eso lo lleva, ¿no? A diferenciar a un psicópata de un sociópata, ¿no? así es. Que, digamos, el sociópata se enuncia de no estar loco, ¿no? No tiene que estar en un estado de salud mental inestable. Puede ser muy organizado
¿no? Pero las motivaciones que nos llevan a cometer el acto son distintas a un psicópata, ¿no? Porque se enuncia que la psicopatía puede haber un brote, ¿no? El otro puede ser visto como una amenaza, no necesariamente se ve en busca de una excitación sexual. O sea, cada asesino serial tiene motivaciones distintas, hay que decirlo. Sí. Entonces, sí es como muy Y cuidadoso aquí en las cuestiones de los las perfiladores, como perfilaciones. enunciar cuál es la Ajá. motivación, ¿no? Que lleva a cada criminal a cometer el acto de asesinar a otro. Así es. ¿Puede haber motivos de excitación sexual? Sí, puede haber como muchos psicópatas, tanto que pueden anunciarse como el liberador de las almas. Charles Manson puede ser un psicópata, por ejemplo, ¿no? Distinto a que él tenía más que manifiesto, tenía, se me fue, eh, un propósito, ¿no? Por decirlo así, y aparte, pues ese propósito era encarnado por el Dios que él creó, ¿no? Por Pues la que el influencia de la Charles filosofía, Manson la religión, fue como más social, etcétera. ¿no? Organizaba Es que gente y así. no influye mucho la cuestión social y de masa, ¿no? O sea, mientras uno organizaba sectas, este trabajó individualmente, ¿no? O sea, por eso vuelve lo mismo. Cada asesino serial tiene Sí, tiene su motivaciones motivación. distintas, E ¿no? incluso me lleva a pensar o a recordar esta parte donde Freud hace una comparación con la pulsión Uh-huh, y el hambre, ¿no? De alguna forma uh-huh. tiene que ver con saciar, con una necesidad de saciar. Entonces, de alguna manera, por eso los asesinos en serie tienen sus ciclos, ¿no? O sus temporadas, por así decirlo, ¿no? Es que Uh-huh. se creen como artistas, es lo que te digo, se creen como artistas, como el ejemplo de Picasso que tenía su temporada rosa, ¿no? O su época azul. Entonces, un asesino en serie pues también va a tener esas connotaciones, de alguna forma, ¿no? En el caso de Ted Bundy sí, me parece que sí, ¿no? De ver como esa compulsión y también inclusive el poder comprender, me parece que como la mayoría estudiamos psicología no para entender la condición humana, sino para entender nuestra complejidad, Sí. ¿no? O sea, ayudar al prójimo es una falacia, discúlpenme que lo enuncie públicamente, pero el estudiar psicología tiene que ver con otras motivaciones distintas a las que creemos que estudiamos psicología. Y muchas Pues veces es para dar cuenta de nuestras propias incertidumbres, del dar respuesta al por qué somos como somos. yo digo que tiene que Y ver bueno, con las dos, ¿no? Porque sí, en un inicio pues tienes que ver con entender un poco tus motivaciones, pero digo, ya cuando las comprendes y llevas un proceso terapéutico, puedes ayudar a alguien más, antes no, ¿no? ajá, pero ese es un segundo movimiento. Generalmente viene por la incertidumbre que la oculta ese Sí, deseo de ayudar al eso sí. prójimo. O Eh, sea, por eso siempre es como una constante repetición a recalcar que uno tiene que pasar por su propio proceso, porque de lo uh-huh, contrario uno nunca dará cuenta uh-huh. de esa parte ominosa que podemos ser, ¿no? Así Todos le es. apostamos a vernos como las personas maravillosas y bonitas que somos, y la verdad es que Y no es muchos, así. aunque con el proceso, ¿eh? O sea, tampoco es garantía, Y muchos de el proceso, por eso te digo, o sea, lo pero interesante con Ted Bundy es que Bundy, dije Bonnie, sí, bueno, discúlpenme, nuevas generaciones, ajá, algo de ahí se jugó. Pone el dedo sobre la llaga en enunciar que no todo asesino tiene que estar loco o presentar una patología, una psicopatología para sí, poder asesinar. eso es cierto, Es ¿no? decir, si hablamos de estructuras, no necesariamente tiene que ser forzosamente un perverso para que cumpla su fantasía y Y, entonces porque cumplió la fantasía, ajá, sí, o sea, entonces no hay dice, una fórmula. Aquí también cabe destacar que a la psicología en general le encantan los diagnósticos y las etiquetas, ¿no? Cuando se encuentran con un asesino fuera de serie, no saben a dónde dirigirse, ¿no? Porque llega con tanta conducta innovadora en esa cuestión de que no sabes clasificarlo, que dices, este cuate, ¿qué va a hacer? ¿No? es que dar cuenta de asesinar a alguien y no estar loco es algo duro y impactante. Es dar cuenta que hay una pulsión, como bien lo señalas en Freud, que insiste Ajá, en recordarnos que empuja, precisamente. tenemos un lado bueno, por decirlo de alguna forma, Y una y un lado sombra. oscuro y muy malo. Uh-huh.
¿qué nos contiene de pasar al acto? Bueno, esa es la pregunta. Es Que la los pregunta del asesinos millón. seriales, ¿no? Y de Que hecho, los asesinos seriales o se nos ha que acabado el los tiempo. chicos... Sí, sí, sí. Sí. Siempre nos quedamos en lo más interesante. Dame unos minutitos y regresamos, ¿no? Regresamos de este breve corte y bueno, como te decía, siempre se queda lo más interesante, ¿no? Nos comentabas una idea central que estabas diciendo antes del corte, ¿no? Acerca de que, bueno, la motivación de estudiar psicología, ¿no? En muchos... Ándale, sí, ¿no? Un poco partiendo de esa idea y bueno, acabábamos diciendo otra cosa, como siempre, ¿no? Finalmente tienen que estar advertidos aquellos que quieran incursionarse al campo de la psicología, independientemente de la formación. Sí creo que es una parte fundamental que inicien un proceso terapéutico. Si ya están estudiando la carrera de psicología, si están por iniciar la carrera de la psicología, sí es como preguntarse en torno a qué gira su motivación para De saber hecho, respecto a qué o a no les quién, dan su ¿no? título si no tienen ciertas horas de terapia, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí me he encontrado con muchos comentarios, ¿no? De que por ejemplo, cómo se atreve a dar terapia si su vida está un caos, etcétera. Tampoco Sí. con esto se pretende como Uh-huh. crear la vida ideal de un psicólogo o Que no aspirar a existe, ¿no? construir una vida ideal del Exacto. psicólogo o del analista. Así es. No, o sea, todos tenemos fracturas, todos tenemos fallas. Por supuesto que, bueno, no es como caer en esta cuenta del médico Sí, que un está obeso y le médico... dice a sus pacientes Ajá, ponte a dieta, ¿no? O sea, claro. tampoco es como crear esos matices de incongruencia, pero sí a sabiendas de que no hay una aspiración ideal de un analista, pero sí estar advertidos de cometer las menos equivocaciones posibles en Uh-huh. función de atender a otro a medida de que uno está advertido de sus Es propias complejo, ¿no? carencias, ¿no? De Es sus propias complejo ser faltas. psicólogo. Claro, y como eso, ¿no? Que si estamos hablando de que vas a tratar con asesinos seriales, que vas a tratar con personas que te van a meter calambres, por decirlo así de manera coloquial, ¿no? Uh-huh. O sea, que van a perturbarte desde la manera en cómo ves de aquellos cuerpos que se iban a encontrar, esos testimonios de sus inscripciones, ¿no? De violencia, de excitación, de compulsión, de pulsividad, de pulsión, de condición mala, de como lo quieras leer, ¿no? O sea, primero tiene que tener estómago, evidentemente. Primero hay que preguntarse si uno quiere trabajar Uh-huh. con Así es. esas personas, ¿no? Con estos sujetos y, bueno, estar advertido de que a qué te detendrá a ti, ¿no? Convertirte en un monstruo. Y es que Como bien lo se... señalas, es todo en función de las pulsiones y si hay un estado inconsciente al que apelar, bueno, cómo se va Claro. constituyendo nuestra psique. Aparte de que siempre creemos que un caso es el más impactante, pero llega otro que impacta aún más. Es decir, la sociedad también hay que comentarlo, la sociedad está enferma. Esa es una de las cosas que la mayoría no ve o no quiere ver, ¿no? Por lo mismo, la misma sociedad te dice, tú consume, tú sé feliz consumiendo, ¿no? Y de alguna forma el ser psicólogo es complejo, porque estar de este lado, pues, implica que debes de analizar las cosas fuera de tu propio opinión personal. Tienes que analizar las cosas a partir de lo teórico, a partir de lo que ha sido conformado por décadas de estudio o por décadas de teoría, ¿no? Claro, Eso es eso lo es una complejo. cosa muy importante que también hace función la ética, ¿no? O sea, uno se forma justamente para despojarse de ese malestar cultural, lo cual no significa que no se trabaje con ese malestar cultural, Uh-huh, ¿no? Y desde donde uno le va a dar lectura a ese malestar cultural, uh-huh. ¿y cómo lo vas a entender? ¿No? Para la psiquiatría, por supuesto que hay una enfermedad, para el psicoanálisis hay una condición humana, ¿no? Una psique que va en función de una pulsividad, ¿no? De una Así es. pulsión de muerte o una pulsión eh, de vida. Uh-huh. Eh, que bueno, eso es lo que genera el enigma, ¿no? Y
bueno, a lo que de alguna manera el analista también se quiera confrontar, Así es. ¿no? Y también Había una vez, los límites de su trabajo en entender que no todos quieren ajá, ser los salvados, ¿no? eso Ni sí todos también es cierto. aspiran a mantener lazo y a hacer vida. Eso también, por ejemplo, hay que Muchos, tener mucho cuidado con la formación del estómago en función de con muchos quién aman su trastorno o hace aman su su... análisis. Exacto. Claro, o sea, cada quien habla de acuerdo a su referente y su formación, ¿no? O sea, eso me queda claro. Sí, eso Como es muy psicólogo cierto. en general, sí hay que ser advertido, pero la idea que estaba diciendo con Ted Bundy es que nos señala justo esto y mete calambres, como decía, en que no necesitas estar loco para cometer un acto criminal, ¿no? O en este caso un O asesinato. ser clasificado Digamos que como habemos loco. muchos neuróticos, ¿no? Que podemos estar desbordados y en ese desborde, ¡puc!, todo y nada puede suceder. Eso es lo impredecible de la conducta humana, a pesar Ujú. de que se tienen como todas estas antecedentes teóricos, ¿no? O todos estos perfiles y demás. Nunca eso te va a poner un paso adelante hasta que ya esté hecho, ¿no? O sea, no te va... Se ha intentado por muchos años la prevención, se han hecho muchas campañas, etcétera, ¿no? Claro. Para hacer esta prevención y demás, Que sí hay pero bueno, es justo lo que sigue interrogando, qué es lo que sigue detonando todas estas cosas. Y decía una cosa importante para cerrar ya como esta idea, es que justo, ¿no? Este malestar que anuncia Ted Bundy, ¿no? Estos asesinos seriales, que él con estos actos que comete con todas las mujeres que seduce y demás, más allá de la manipulación, toda esta cuestión, ¿no? De no necesitas estar loco, lo podemos corroborar día a día con el incremento en los suicidios entre adolescentes, por ejemplo. uh-huh. Algunos, aunque sea una controversia, no estén de acuerdo, los acting out, los cortes, ¿no? Las adicciones, todo eso desborda, ¿no? Uh-huh. Te enloquece, por supuesto, puede generar delirios, por supuesto, pero, digamos, es una, no es por causa y efecto, hay una encadenamiento, ¿no? De circunstancias, palabras, etcétera, ¿no? Que van haciendo o van propiciando Así es. que puedas pasar como una conducta delictiva o actos delictivos o asesinar a alguien. Y no necesariamente porque estés loco, sino porque algo en la lógica o la historia familiar, algo en la relación con el otro se produce que desborda Y hay un y produce detonante. quiebre. Sí, hay un momento en la historia de vida y en las circunstancias que hay un detonante, ¿no? Este, en esencia, bueno, Sigmund Freud decía que no hay nadie que esté al 100% sin algún trauma, que tenga una mente pura, no existe, ¿no? Eh, por esa parte también los psicólogos tenemos que estar constantemente atendiéndonos cuando tenemos problemas, ¿no? Muchos pensarán, ay, ¿a poco sí van a terapia? Pues sí, también vamos a terapia y es lo más sano que puede hacer un terapeuta, acudir a alguien inclusive con mayor conocimiento o con alguien de su agrado en alguna forma, ¿no? Siempre estar condicionados a estar en una observación, por así decirlo, ¿no? Y bueno, Ted Bundy, como acaba de destacar, pues sí, se le veía como una persona normal, ¿no? Actuaba como una persona normal, no se espantaba con lo que le decían, no se sacaba de onda, y eso confundió muchísimo a las autoridades de su época, ¿no? Que inclusive pues no lo creían, hasta que él les dijo, ¿saben qué? Pues los llevo a donde está todo el cuerpo, pues no lo creían, ¿no? Hasta que desenterraron ciertos cuerpos y dijeron, no, pues este cuate sí nos dio la vuelta, ¿no? Con ese engaño, por así decirlo, ¿no? Dentro de las 5 cosas que les estaba comentando, que probablemente no sabían de Ted Bundy, es que era homicida desde la infancia, ¿no? Supuestamente su primer víctima fue una niña de 8 años, a la cual privó de su libertad y asesinó en el 61, cuando apenas él tenía 14 años, ¿no? Una de las tías de Bundy afirmó que en esos años el joven solía tener cuchillos bajo su cama de su habitación. Por eso les digo que fue un caso fuera de lo común, por así decirlo, ¿no? Otro de las cosas es que
hay, hay mismos rasgos, ¿no? En las fotografías de sus víctimas se puede observar que hay unos rasgos muy similares o parecidos entre ellas, entre las mujeres, que se veían, simplemente se parecían a Stephanie Brooks, ¿no? La novia que lo dejó en la universidad, en la cual se originó el trauma desencadenante, por así decirlo, que conllevó a todos estos asesinatos múltiples, ¿no? Porque ella lo consideraba inmaduro y sin ambición. Era una chica que tenía una clase social media alta y ella quería casarse con un médico. Entonces cuando supo que Ted Bundy no era médico y como que no le gustaba eso, él se dedicó a estudiar leyes. Entonces yo siento que ahí fue el desencadenante para dedicarse con pasión a las leyes, ¿no? Pero bueno, tenía todo este desorden psíquico, por así decirlo. ¿Cómo ves? Claro, ¿no? O sea, como todos nos dejan ciertos recortes, ¿no? De las personalidades de la vida que tuvieron y de los duelos y de las faltas. Es como rompecabezas que se intenta armar para dar comprensión a todos estos actos que cometieron, ¿no? Y poder dar explicación o justificación. Uh-huh. Pero finalmente todos ellos nos ponen en el conflicto de siempre, en el dilema de siempre. ¿Somos buenos? ¿Somos um, seres humanos respetables? Uh-huh. ¿No? Como esta idea y esta aspiración que se nos brinda de ser muy virtuosos, no cometemos actos que vayan en contra de otras personas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué nos hace ser mejores que otros, ¿no? Que nos da ese estatus de Exacto. ¿Dónde adjudicarnos está la que somos comparativa? mejores Uh-huh. con otros? Y bueno, de tener estas fallas y dices, bueno, era un niño que tenía cuchillos debajo de la cama, bueno, en ese momento, en lugar de preguntarse qué andaba mal con él, pareciera de qué se tenía que defender, ¿no? O De sea, algo, un exactamente. niño, ¿por qué tendría cuchillos debajo de la cama? Es Uh-huh. algo le asusta, por fin decidió protegerse, ¿no? Digo, ¿De quién se lo, protegía, no? Exacto. exacto, ¿no? O generalmente se dice, bueno, este niño tiene el demonio adentro, ¿no? O sea, La, generalmente se le adjudican estas cosas, quién sabe, la ¿no? cultura popular Posiblemente. siempre va a adjudicar todo a demonios o a Dios, ¿no? Claro, es un niño bueno, es un niño malo, pero a lo Que, que iba ajá. también esto me hace pensar, aunque sea una historia de la Rosa de Guadalupe, me Uh-huh. hace pensar que cada vez hay casos donde se ha visto que son niños ahora los que están cometiendo ciertos actos delictivos. Hay una serie muy padre, me encanta ahora la tendencia y la dirección que tiene este impulso oriental y que está entrando con fuerza, más allá de los K-dramas o esta influencia del K-pop y todo este rollo. Uh-huh. Hay una serie que se llama Menores Infractores, creo que es coreana, ¿no? ¿Cómo se llama? Menores Infractores, Ah, ya, creo que sí. buenísima. Sí, sí, creo que Y sí lo he visto. justamente pone en tela de juicio esta inocencia que será puesta en las infancias, Uh-huh. no todas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay estos casos? Y Exacto. hay una ligera línea que el derecho, ¿no? Inscribe una ley finalmente. El derecho se crea para inscribir una ley que regule la cultura, ¿no? Uh-huh. Y hacernos sujetos más civilizados, puesto Pero que ha no habido siempre como fallas funciona, ¿no? recurrentes desde la religión, porque es una condición de moralidad que no garantiza, ¿no? Entonces se buscaba algo que garantizara cierta inscripción legal y cierta inscripción simbólica que mediara la convivencia con otros y bueno, Sí, se han no dado se muchos dieran casos, estos ¿no? casos. De Pero, delincuentes juveniles, o sea, que llegan a las tiendas armados y los policías no les pueden hacer nada porque pues, son menores de edad, ¿no? bueno, ¿qué tanto gozan de esa garantía? Exacto. ¿No? Sí. Pero el punto de lo que iba es eso, ¿no? O sea, ahora se ve en infancias, lo he escuchado, aunque sea de Rosa de Guadalupe, te lo juro, digo, si más allá de la ficción se hace mención de esos casos es porque algo de la realidad se juega ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora hay casos de niños criminales y entonces ahí justo necesitas estar loco para cometer un acto. ¿Qué pasa ahora con las infancias, no? Que están reproduciendo, si nos vamos Uh-huh. con este proceso de identificación, ¿no? O que los hace estar tan enojados y iracundos ¿Qué les que, motiva? ¿No?
Claro, ¿no? Hay muchas cosas. La cultura, por supuesto, que es un cultivo Es muy y la influyente, historia claro. familiar es lo que lleva a completar ese cultivo o a la Que inversa, muchos dicen, ¿no? O sea, los juegos no son adictivos, los juegos no me van a provocar que yo sea un asesino. Bueno, no, pero influyen en desarrollar ciertas cosas. Y está comprobado incluso de sí, que las neurociencias también. sí y no, porque sí creo que una parte importante es la configuración social de la constitución familiar. Sí, influye. Es que todo influye. Es decir, Son factores. si, si los juegos, en tu caso, ¿no? Como lo enuncias así, es porque hubo ausencia de, Ujú. no hubo una dirección o alguien que corrigiera en el momento esa distinción que se Ah, juega bueno, entre el sí, bien y el que mal, se les entre la denota ficción y la como realidad. negligencia familiar. Ahora ya está declarado como negligencia familiar. Tú eres Claro, responsable de tu hijo en cuanto a su salud física y su salud mental, que eso es lo que olvidan muchos padres, ¿no? Entonces cuando ya el hijo se transforma en un complejo social, como un asesino o algo así, el Estado, por ejemplo en Estados Unidos, pueden demandar a los padres como negligencia familiar, porque no cultivaron la salud mental del hijo. Bueno, ni los padres tienen salud mental, entonces es complejo, ¿no? voy al caso por caso, porque sí creo que algunas regulaciones de las leyes Claro, son muy efectivas, eso sí. pero también que cuánto pueden ser contraproducentes. Es una cuestión de subjetiva, ¿no? Y una cuestión cualitativa donde, Ujú. híjole, es a veces llega al criterio o una cuestión así como los Juegos Olímpicos, ¿no? Como los gimnastas de apreciación. A pesar de que hay una ley Así muy es. clara, hay cosas Pero que no se que ajustan. no se Ted Bundy no se ajustan. ajustó a pesar Pero de por tener ejemplo, como, Estados Unidos, donde se permite el uso de armas legalmente, implica una cultura del arma. O sea, una cultura en la que yo me puedo inscribir a un club de tiro y no pasa nada, ¿no? Que yo puedo tener armas claro, y... pero también hacen un cultivo de ser o de creerse una raza que tiene una superior y todo supremacía eso. en función de otros. O Que sea, acá en el es caso decir, de una México es cosa los narcos, ¿no? aunada a la otra, claro, en México, ¿no? Tenemos el problema, gran problema con esta cuestión del narcotráfico y con estas organizaciones delictivas, Ujú. que una cosa engendra la otra, pues, ¿no? O sea, si te doy un Sí, arma a van, temprana edad y conllevan. te hago de ti un sicario, pues vas a ser un sicario, porque estás envuelto en ese contexto. Habrá casos que digan, yo no sirvo para Sí, esto y depende me de cada salgo, caso. ¿no? O Eh, sea, eh, también, digamos, que aunque programen inclusive... soldados, Sí, sí, no sí. todos llegan a ser el soldado ideal, ¿no? Hay Exacto. otros que sí dicen, bueno, ¿cuál es mi propósito? Si mi propósito y me dicen que es proteger y cuidar, Ujú. hay cosas que hacen cortocircuito, Sí, sí, sí. Y no me todo. recuerda incluso parte de la historia de vida de Elvis Presley, porque él comenta que lo que le cambió la vida como a los 9 10 años fue que su mamá Sí, le regaló una guitarrita. Entonces fue el regalo que le cambió su vida. Entonces implica que, ¿qué diferencia hay entre regalar una guitarrita o una pistola de juguete? ¿Qué implica en el niño? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo lo cómo cómo lo hace interno, pues, ¿no? lo internaliza, Lo ¿no? Sí. internaliza. Pues mira, hay una respuesta y no es mía, es de una animación. Se llama La elefanta y el mago, que hay una frase de un soldado que le dice a su hijo adoptivo, ¿no? Y que lo cría como un soldado. Que justo habla de un otro soldado que se volvió como el más feroz y temible de la tropa. Pero antes de ser esa máquina asesina, por decirlo de alguna manera, era un soldado inservible para su propósito. Uh-huh. Porque justamente él leía todas las noches un libro que le había dado su mamá de cuentos. Uh-huh. Y este viejo, hay una frase que dice, para poder ser un soldado no debe de haber inocencia, o donde hay inocencia no puede haber un soldado, Uh-huh. ¿no? Así. ¿Qué diferencia hay entre una guitarra y un arma? Es que
para ser un soldado deje de haber inocencia. Uh-huh. Claro, es como en el caso de es como en el caso de decir, no todas las armas son, ¿cómo te diré? Para depende del uso. Pero, dijésemos, implica que en el desarrollo del niño sí hay muchos factores que le van a ayudar o le van a retroceder en ese avance. Si el niño está en un contexto donde el papá o el abuelo están con esto de la narcocultura, implica que el niño va a querer ser narco. Y se han dado casos, ¿no? En México de un chico que mató a otro de sus primos porque estaban jugando a los narcos, ¿no? Uh-huh. Es que pasó mi bebé. Sí. Veo como cara de, ¿ya? Sí, sí, sí. Pero bueno, claro, sí, o sea, eso influye mucho, ¿no? O sea, si en la crianza y si estamos hablando de la educación, esas cosas juegan porque son con las que se crece y si digamos hacia ahí apunta ese ideal, ¿no? O ese ser que va constituyéndose. Habrá otros que son las excepciones que digan, yo rompo con esta tradición familiar. Es Exacto. como este ejemplo, un niño que crece en una familia donde cultivan uvas para hacer vino, no necesariamente se va a convertir en un alcohólico, Sí, ¿no? exactamente. Y va a ser parte de su herencia o dentro de su normalidad consumir vino, una copa de vino, media copa de vino entre cada comida, porque esa es la herencia y lo que se transmite. Disfrutar de un vino, gozar de un buen vino, porque tiene un paladar que se ha educado para apreciar eso. Y Claro. bueno, proseguir con el legado familiar, ¿no? No es así tan directo de que se transmite en la crianza solo eso. Hay otras muchas cosas más. La cuestión acá es qué es lo que hace cortocircuito, qué es lo que traza en el sujeto que lo mueve hacia otra Lo vuelca hacia condición, una u otra, sí. ¿no? Es la inversión de, ¿no? ¿Qué es lo que hace que dentro de estos lenguajes de normalidad y anormalidad o atípico o típico se convierte en alguien atípico fuera de los lineamientos que establece la cultura para poder convivir en la cultura? Eso es lo que estos asesinos seriales, Ted Bundy en particular, nos muestra y nos da en jaque a la condición humana, a la cultura, ¿no? ¿Y por qué no podemos aspirar a hacer o a reproducir ese ideal que la cultura se esfuerza tanto para introyectarnos y, bueno, apostarle a crear que somos especiales, ¿no? Que somos una raza, una especie única en general. La bronca es cuando otra raza se cree supremacía a otra raza y dice, bueno, porque no tiene las mismas condiciones que yo, etcétera, o no tiene una posición privilegiada que yo, etcétera, etcétera. Claro, inclusive hasta O siendo sea, de la el misma mismo raza. humano, Ahí, es que ahí el mismo humano cae en su contradicción de adjudicarse categorizaciones sí. en decir, tú sí vales, Tú no tú vales eres por... una Ajá. nada, ¿no? Tú no eres nada, tú eres basura, tú eres peor que basura, tú eres desechable, ¿no? Inclusive hay Porque quien también dice viene otra otra situación en la percepción. misma sociedad, ¿no? Y los asesinos seriales funcionan eso. Muchos, no todos, se van con víctimas que nadie va a recordar. Tiene que ver también, hay algunos asesinos en serie que atacan a personas de la calle, a personas que no tienen familia, porque son presa fácil, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, la Mataviejitas aquí en México, pues atacaba a estas personas de la tercera edad que muchas veces ya nadie cuidaba o las tenían abandonadas prácticamente socialmente, ¿no? Sí tiene algo que ver eso. Ya nomás les digo los dos últimos puntos de estos 5 puntos que a lo mejor no sabían de Ted Bundy. Él ayudó a detener a otro asesino en serie, ¿no? Pasa como en las películas, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? En películas como Hannibal Lecter, ¿no? Donde dice que, bueno, en esa película ayuda a atrapar a Buffalo Bill, ¿no? Bueno, Ted Bundy ayudó a los agentes del FBI a capturar a Green River Killer, ¿no?
quien tuvo un momento de víctimas mucho más alto que el suyo, o sea, pueden imaginarse eso. Entonces Ted le dio una información a los del FBI, datos precisos sobre la forma en la que este asesino iba a atacar, y con eso lo capturaron, ¿no? Entonces sí es como de película, ¿no? El último punto, ya para terminar con este, es que hubo fiestas en el juicio, ¿no? En las inmediaciones de los juicios siempre estaba lleno de manifestaciones y que proclamaban su inocencia, como les decía. Sin embargo, cuando fue condenado también se reunió un grupo de hombres y de mujeres que celebraban su ejecución. Unas Ujú. alrededor de 500 personas con pancartas y camisetas con la frase quemen a Bundy, ¿no? Quemen a Bundy, pues en la silla eléctrica. Entonces, como se puede observar precisamente en la serie, las cintas de Ted Bundy de Netflix. Entonces, vaya, todo esto se hizo parte de la cultura popular, pero en series como las de Netflix, también hay una parte como un aviso que dice, ¿no? Esto lo hacemos con la finalidad de informar y respetando el dolor de las víctimas, ¿no? Ujú. Claro, las familias siempre buscan un cierre, Ujú. generalmente cuando no encuentran un cuerpo, ¿no? Claro. Esa es otra de las cosas que se dicen, ¿no? Por eso también es una cuestión muy compleja actualmente en México con esta cuestión de los desaparecidos, Y ¿no? las madres buscadoras, todo eso, sí. De las madres buscadoras, ¿qué es más fuerte? ¿Perder a un hijo sabiendo que tiene una santa sepultura Que o perder a un hijo que es un nunca vas a temazo eso. encontrar, ¿no? Ujú. También es una cuestión bastante muy compleja, muy cruda, Súper, muy cruda. sí, Eli Morales escribe una parte en relación a las buscadoras y ay, sí es una lectura muy pesada. O sí, sea, es también muy fuerte. romantizar la psicología o el psicoanálisis o cualquier área en la que estés formado, también se corre un gran riesgo de poder velar Sí, como esta parte que se muestra y se expresa de muchas formas sí, sí, sí. en mostrar el malestar cultural y que no todos funcionamos de la manera que se nos enseña o se nos insiste ser. Ujú. Tampoco es como darse derrotado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Sí, es un sí, al tema estilo del Chavo del complejo. Ocho, ¿no? Los buenos somos más, pero pues Dicen, los se buenos nos hace somos ver más, como menos por el miedo. pero ¿quién los ha contabilizado, no? Porque a veces, Claro, y el miedo, el miedo. Y pues no estamos armados ni tenemos el armamento sí, que pues toda esta gente tiene, ¿no? O exactamente. sea, etcétera. Sí se juegan con muchas cosas. No es tan fácil tampoco juzgar a que podemos hacer algo más de esto. Lo que sí creo es Ujú. apostarle a denunciar, ¿no? Apostarle a creer, a hacer Claro. las marchas. Si no, no existieran los colectivos de las madres buscadoras, ¿me explico? Ujú. O sea, si Que, no nos hubieran derrocado dictaduras, a pesar de que muchos exacto. países tuvieron bastante tiempo Sí, todo, bajo todo esos, tiene esos yugos. poner nuestra granito de arena, ¿no? Hay un documental, precisamente, si les interesa ese tema de lo de las madres buscadoras, hay un documental sí es fuerte, pero la verdad detona mucha verdad, ¿no? Se llama Grita mi nombre, desenterrando la verdad, por si lo quieren ver, está en YouTube, ¿no? Bueno, eso es nada como el comentario que tuve ahí, y pues no sé si te gustaría ya como para ir cerrando que claro, es un tema complejo, ¿no? Pero algo que te gustaría así como para ir cerrando. Pues presten atención a sus hijos a muy tempranas edades, ¿no? Dense el tiempo para pasar tiempo y de verdad conocerlos y detectar como alguna situación de la que tú enuncias, ¿no? Muchos de estos asesinos seriales generalmente algo de su historia familiar y sobre todo cuando son muy pequeños, algo empieza a mostrarse desde ahí, ¿no? Entonces, Sí. eso, pues estén atentos de sus hijos. Yo sé que los tiempos ahora son muy complicados, ¿no? Pero sí es importante dar lugar a que ellos existan Ujú. y a la menor posibilidad pueden suscitarse estas cosas cuando sean grandes, ¿no? O sea, Es que más fácil, como dicen, corregir bueno,
educar a un niño que corregir a un adulto. Claro, porque se tendría que corregir, ¿no? Generalmente los adultos, como Ted Bundy, señalan lo que falla. Ujú. Exacto. Entonces sí habría como que... Y caso por caso, vuelvo a lo mismo, caso por caso. En el Y caso de ahorita Ted me hiciste Bundy, recordar, me parece sí, que señala cosas que fallan, ¿no? No hay padres ideales, no hay padres claro. buenos, no hay padres... O sea, transmitimos también esas carencias inevitables, pero sí creo que hay posibilidades de reconciliar, de reparar el daño, Ujú. sí, pero siempre y cuando uno tenga tiempo y disponibilidad. Porque si no, cuando crecen, ¿no? También esto me hace preguntar por qué muchos hijos revuelcan en contra de sus padres, y sobre todo cuando ya son ancianos, Sí, ¿no? No sé si has encontrado como casos así de que de repente ves que sí, les gritan o son impacientes, sí, sí, etcétera, hay los algunos abandonan. casos más alarmantes que otros, pero sí. Y me hiciste recordar también, bueno, el FBI dio algunos puntos importantes para detectar posibles asesinos en serie, ¿no? En los niños. Uno de ellos La es que, triada, ¿no? perdón, la, La triada. sí, Que bueno, maten animales, que se hagan pipí que en la jueguen con cama, fuego. Si un niño juega con fuego, o sea, que es allí posiblemente piromaníaco. hay algo, ¿no? Que maten animales, que sean aislados socialmente, que bueno, se denomina como ya esta personalidad ensimismada, ¿no? Como que no tienen esa facultad de socializar. Es como una posible alarma, ¿no? Ahí. Y lo más sano es que un niño socialice con otro niño, que jueguen y hablen de cosas de niños precisamente, ¿no? En sus simbolismos. Y bueno, eso es lo que recomienda el FBI como para poner atención ahí, ¿no? En esas cuestiones. La empatía que pueda sentir también con el otro, ¿no? Lo más sano es las tempranas edades, porque me queda claro que los niños también juegan con esta cuestión del bien y mal y hasta dónde puedo transgredir y demás, Uh-huh. ¿no? Para esta idea polimorfa, de pequeño polimorfa y demás que va en constitución y construyéndose, es que los padres sean esa ley para regular y mediatizar. Claro. Porque luego los hijos no porque sean pequeños, sean idiotas. No estoy diciendo eso. Porque Uh-huh. son muy buzos caperuzos, Uh-huh. pueden gozar de esa garantía de protección que les da esta inocencia y ser amparados incluso por los padres. Entonces, sí creo que mucho ojo, ¿no? Si hay una Claro. situación, alguna conducta, algún comportamiento que su hijo u otros niños, ¿no? En donde les toque ser su hijo el victimario o ser víctima, regulen e intercedan como esa figura simbólica. Creo que Eso es ese es el interesante peso de que hablamos porque, de lo simbólico, sí, se medie ahí, se haga presente una ley que demarque lo bueno y lo malo, para que entonces ese niño, eso sí que pueda tener como más recursos simbólicos y generar esto que tú llamas como empatía, lanzas al otro, pero y también también poder decir, esto no está bien y necesita ser denunciado, y aunque también sea un generar niño. sí, claro, generar esta capacidad de creer en sí mismo y sobre todo tolerancia a la frustración, porque muchos asesinos en serie no tienen esta tolerancia a la frustración, a decir, sabes que acepto esto, que esta crítica, ¿no? Y estoy adaptándome a estas críticas. Eso es algo importante. De notar también que, por ejemplo, la figura paterna es muy importante en el desarrollo del niño. Muchos de los asesinos en serie no tuvieron esta figura paterna y cuando ya los capturan, por lo regular se sienten conmovidos hacia el juez, ¿no? Como si fuese esa figura paterna que no tuvieron. Claro, eso es una lectura bastante interesante porque hay otros que no tuvieron padre pero tuvieron abuelos muy rígidos, ¿no? Entonces también qué Sí, tanto el padre se inscribe como una exacto. cuestión terrorífica y no... Acordémonos que por lo menos desde la lectura que nos brinda Lacan y por lo menos esta parte del psicoanálisis, padre y madre son funciones, Uh-huh. otros sujetos que como Pueden cuidadores son suplementar, claro. funciones, ¿no? Sí. Entonces, puede haber la ausencia de un padre biológico, pero no un padre simbólico. Y ese padre no necesariamente tiene que ser como el buena ondita, ¿no? El Sí. abuelo buena ondita, Pues ¿no? es la figura Es, paterna. Exacto. la bronca es cómo se constituye psíquicamente.
conscientemente puedes saber que es tu abuelo, pero psíquicamente como su función o en esa relación que se produce en esa familia particular queda constituido, Ujú, ¿no? Lacan desarrollará como esta idea del padre simbólico, el padre imaginario y el padre real, ujú. ¿no? Y esta idea del padre real es como un padre muy punitivo, ¿no? O muy, esta voz proliferante, ¿no? Él juega mucho en los puntos de lo real o cuando ya empieza como al final de su trabajo, a Ujú. meterse como esta cuestión de las cosas fundantes, por así decirlo, ¿no? En la constitución de un niño. La mirada, la voz, ¿no? Son Ujú. como dos aspectos. Hay otro que siempre se me olvida, ¿no? Pero la mirada y la voz entrantes son aspectos muy fundantes en la constitución Y psíquica. la presencia, ¿no? También. La presencia-ausencia, ¿no? Finalmente el agujero, ¿no? O sea, Ujú. la presencia-ausencia, lo que va a hacer el agujero, que es una condición para todo sujeto, ¿no? Que algo siempre haga falta. La cuestión es cómo Convivir con lidiamos con la esas falta. Exacto. fianzas, con esas ausencias, eh, ya en la relación con otros. ¿Cómo va a operar otro, aunque no tenga un padre o una Y madre cómo conllevar biológica, cómo conllevar mi falta, ¿no? Porque a veces que me eso no nos otorga explican. otro? Es que Ajá. mi falta es la que transmite la falta de otro. Es algo bien Que ahí complejo, se ¿no? Por configura eso el se vuelve deseo. como un trabalenguas el Ujú. psicoanálisis. Sí, sí. Claro, el deseo o el goce, Ujú. porque no toda falta va a constituir un deseo. También hay algo que agujera, y esto que lo hace también conflictivo, pues es el goce. Ujú. Exacto. ¿No? O sea, son aspectos muy complejos que habría que darse tiempo para desarrollar y bueno, eh, nuestros seguidores, ¿no? Los que siguen la página de Zona Psique, pues bueno, puedan ir como puntualmente comprendiendo, aunque no es una clase y una cuestión teórica. No. Lo que sí es que pues entren en el psicoanálisis, aunque no se vuelvan psicoanalistas, ¿no? Y puedan como comprender estas cuestiones Exacto. de cuando anunciamos goce, cuando hablamos de la función inconsciente, porque no solamente es decir el inconsciente de tu padre que se fue por unos cigarros y nunca volvió y se hizo ausente y no se hizo cargo de ti, ¿me Ujú. explico? No es tan Eh, fácil. Ajá. no es tan fácil, pero finalmente es como entender los duelos que vivimos cuando tenemos pérdidas. Ese agujero que se hace cuando el otro está ausente porque ya no lo puedo recobrar, ¿no? Ese estado y esas sensaciones que no todo les pasa de la misma manera. Pero un poco para aproximarse cuando decimos esta cuestión de la ausencia, como también opera en nosotros y nos constituye. Así Desde que es. somos infantes, ese agujero está, solo que Ujú. el olvido de alguna manera, reprimido, ¿no? De la inocencia, es lo que ahora da vuelta Así en la es. vida adulta, Y de ¿no? adulto tratamos de tapar ese hueco de lo real con muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué tanto De- aceptamos o qué tanto negamos, ¿no? así es. Eso sería como lo que, La con lo parte cual yo final. cerraría y pues te agradecería el espacio y pues que nos sigan apoyando, que nos den like, No, gracias. Sí, pues que nos sigan apoyando, que y sigan, compartiendo. que nos digan qué tema les guste que hablásemos, ¿no? Y pues yo agradezco mucho tu presencia y pues estaremos viéndonos en la próxima emisión. Sí, un gustazo. Cuídate, que Cuídense. estés muy bien, Bye. bye bye.